La bellota es uno de los alimentos vegetales más nutritivos del planeta, tiene un valor nutritivo y energético inmenso. Unos pocos árboles de bellota te pueden dar suficiente comida para comer todo el año. Pues tenemos esos robles, encinas, alcornoques, quejigos, coscoja. Tiene muchísimo calcio, tiene mucho hierro, tiene antioxidantes por un tubo, tiene flavonoides, Y este hombre decía que la gente no es consciente de la de miles de vidas humanas que ha salvado la bellota. La bellota ha sido sagrada para muchos pueblos de los que se tiene constancia. Por ejemplo, los celtas, para ellos era el símbolo de la abundancia, de la fuerza, ¿no? Para mí, que me gusta mucho investigar sobre plantas, sobre alimentos, para mí tiene una representación simbólica muy potente del mundo en el que vivimos, ¿no? No le prestamos la suficiente atención a lo que ya se nos ha dado de serie, ¿no? La bellota es uno de los alimentos vegetales más nutritivos del planeta, ya lo tenemos ahí, no hay que hacer prácticamente nada para cultivarlo, porque se da de forma silvestre, tiene un valor nutritivo y energético inmenso, anticancerígeno, inmenso, pero nuestra desconexión de la naturaleza a través de la cultura, a través de ese alejamiento de la naturaleza, nos hemos hecho creer a nosotros mismos que la bellota no es buena. En esta sociedad moderna, ¿no? Que la bellota es un alimento de salvajes, de animales, cuando ahora hay un movimiento potente de recuperación no solo de la bellota, sino también de otros alimentos ancestrales, y todos los que consumimos bellota vemos que es un alimento, vamos, de altísima calidad, es un alimento de deportistas o de guerreros, ¿no? Podríamos decir. De hecho, hay menciones en escritos, por ejemplo, de la antigua Grecia, ¿no? Hay un pasaje donde un guerrero le está preguntando al oráculo: ¿deberíamos ir a este lugar a conquistar estas tierras y no sé qué? Y el oráculo le dice, no te va a ser fácil conquistar esas tierras. Si quieres ir, puedes ir, pero que sepas que los pobladores de esas tierras son gente dura, comedores de bellotas, y no va a ser fácil conquistarlos, ¿no? La bellota, a nivel práctico, unos pocos árboles de bellota te pueden dar suficiente comida para comer todo el año. O, por ejemplo, visto de otra forma, una persona que sepa un poquito moverse en el campo, en un día de trabajo se puede recoger bellotas para estar comiendo bellotas prácticamente todos los días del año, en diferentes formatos. Yo he conocido gente en el sur de Portugal, donde había mucha diferencia entre ricos y pobres, los pobres no tenían tierra. He conocido a una persona, bueno, y él hablaba como en representación de su generación, ¿no? En unas jornadas sobre la bellota para alimentación humana, este hombre no sé si seguirá vivo, tendría ahora 101, 102 años, yo le conocí con 96, tenía una salud mental envidiable, y este hombre decía que la gente no es consciente de la de miles de vidas humanas que ha salvado la bellota en tiempos de escasez, ¿no? Él decía, él contaba que tanto él como muchos de su generación, de lugares pobres, de lugares donde los pobres no tenían tierra, durante 3-4 meses al año
solo comían bellotas. Los meses de otoño-invierno solo comían bellotas. Esto en años sucesivos. O sea, entre los meses a lo mejor de noviembre y febrero, prácticamente solo comían bellotas. Y una vez al mes alguien cazaba un conejo o se cogían algunas plantas medicinales de vez en cuando, pero su base, desayuno, comida y cena, eran bellotas, para niños, mayores, mujeres, hombres y todo. Entonces, en vez de mirar eso como algo negativo o un alimento de tiempos de escasez, que ha sido también, le podemos dar la vuelta, ¿no? Y decir, a ver, si las personas han sido capaces de vivir solamente comiendo bellotas, además gente del rural, que trabajaban, que hacían, y solo comían bellotas, ¿qué valor nutricional tiene que tener eso? ¿No? O sea, eso es un alimento completísimo y de hecho todas las investigaciones que está habiendo en los años, en estos años recientes yo he leído investigaciones de universidades de Noruega, de California, de España, ¿no? Donde los valores nutricionales de la bellota son increíbles. Sí que son muy variados, porque el género Quercus, que es el género de árboles que dan bellotas, se hibridan mucho entre ellos, entonces hay mucha variedad genética. Entonces, bueno, pues unos tienen más de unas cosas y otros tienen más de otras, ¿no? Pero tiene muchísimo calcio, tiene mucho hierro, tiene antioxidantes por un tubo, tiene flavonoides, tiene vitamina E, que es muy, muy importante para nosotros, vitamina C, tiene más vitamina C que el limón, por ejemplo. Entonces, bueno, pues para mí es un poco la panacea, ¿no? Es la panacea, es eso, ya digo, un alimento completísimo. La naturaleza nos lo brinda en la península ibérica y en tantos otros lugares del mundo, nos lo brinda casi de forma gratuita. Y de hecho, si te pones a mirar mapas de dispersión de árboles de bosque, sobre todo árboles de fruto, pues el género Quercus es de los más extendidos del mundo. Sobre todo en el hemisferio norte, pero también bastante en el hemisferio sur. O sea, es un árbol, por un lado, muy extendido en todo el mundo, por otro lado, todas las referencias que tenemos de personas, de pueblos que han vivido cerca de las bellotas, todos han comido bellotas, o sea, no han comido bellotas un día de vez en cuando porque no, era la base de su alimentación. Los romanos, cuando llegaron a la península ibérica, dejaron escrito que los pueblos íberos eran gente muy saludable, gente longeva, gente creativa, con mucho tiempo libre, porque hacían relativamente poca agricultura y su forma de aprovechar y manejar el entorno era la cabra y la bellota, eran sus pilares, ¿no? Con la cabra, o sea, mantenían el bosque para los peligros de incendio, hacían podas, hacían manejos del entorno, sobre todo cerca de donde vivían, y sus pilares de la alimentación eran la cabra y la bellota. Y con esto tenían cubiertas la mayoría de las necesidades nutricionales. Se sabe que los nativos americanos comían bellotas en toda Norteamérica, en Asia se comía mucha bellota, de hecho en Corea ha sido uno de los pocos lugares donde se ha mantenido ese uso de la bellota, y tú en Corea, por ejemplo, puedes comprar derivados de la bellota para repostería, para panadería, como almidones, como harinas, diferentes productos que salen de la bellota y que se pueden utilizar, o sea, tienen una versatilidad tremenda. O sea, yo que utilizo bellota y imparto talleres para enseñar a la gente a utilizar la bellota la podemos utilizar para todo lo que usamos los frutos secos, podemos utilizar bellota. Para todo lo que usamos los cereales, podemos utilizar bellota. Para todo lo que usamos las legumbres, podemos utilizar bellota. Entonces, es como simbólicamente, ¿no? Para mí simboliza la abundancia, ¿no? La abundancia de alimento que ya está ahí y que no somos capaces de ver, ¿no? Porque a cualquier persona que le dices que comes bellotas,
te miran así con una cara como... Y yo, que imparto muchos talleres de muchas cosas, de hecho, hoy mismo acabo de terminar uno, y no os imagináis la cara de sorpresa que pone la gente cuando tú le estás dando algo para comer que está riquísimo y le dices que está hecho con bellota. O sea, es que no se lo creen. En muchos talleres, si hay tiempo, lo hacemos, lo ven, pero es una cosa de sorpresa total, porque es tal, ha sido tan estigmatizada por diferentes poderes, desde los romanos hasta Franco, y todos los que ha habido entre medias, los que han querido dominar al prójimo han atacado mucho a la comida gratis, por así decirlo, a la comida que ya estaba ahí. Y la gente, hasta hace 100 años, en la península ibérica, ha comido muchísima bellota, solo que nos han hecho pensar que no. Ahora hablas con gente mayor, sobre todo en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, y bueno, sobre todo en lugares donde había gente humilde, ¿no? Le dices que comes bellota y así por lo bajini a veces te dicen, sí, yo cuando éramos jóvenes en el pueblo se comía mucha bellota, pero fue tal el ataque frontal contra los alimentos silvestres, pero sobre todo contra la bellota, que de alguna forma les da un poco de vergüenza, ¿no?, reconocerlo. Uno de los libros para mí de referencia sobre la bellota y que a muchas personas nos ayudó a abrir los ojos y a darnos cuenta de la cantidad de usos culinarios y nutricionales que tiene la bellota es un maravilloso libro que escrito por César Lema Costa, que se llama Cocina bellotera para la era postpetrolera, que aunque pueda parecer, bueno, tenga un nombre así un poco divertido, porque César es una persona muy divertida a la vez que científica, pues su libro es así, ¿no? Su libro es divertido, tiene canciones, tiene historias sobre la bellota, pero luego tiene muchas referencias científicas, estudios, referencias históricas de cosas que se saben de los nativos americanos, de los pueblos íberos prerrománicos, de los usos que ha tenido la bellota en toda la península y en un montón de sitios, y probablemente podríamos hablar de uno de los alimentos más consumidos por la humanidad. O sea, porque si es un árbol que está tan extendido por el mundo y todos los que han vivido cerca de las bellotas han comido bellotas, luego, bueno, César para mí, yo me parece una persona excepcional. He tenido la suerte de impartir cursos con él para enseñar a la gente a usar la bellota, y bueno, o sea, César es una persona muy, muy coherente e íntegra en sus creencias y en su forma de vivir. A lo que me refiero es que vive lo que predica, ¿no? Por ejemplo, o sea, él apuesta mucho por la soberanía personal, ¿no? Por la autoproducción de alimentos, por la autogestión de alimentos, autogestión de la salud, en cosas hasta tan alejadas, o sea, en cosas tan diversas como la comida, la salud o incluso la movilidad. Él tiene un coche que lleva 17 años, más ya, porque cuando yo le conocí, ahora pues son 19 casi, 19 años con un coche de gasoil funcionando con aceite de fritanga de los bares, que él lo recicla, lo filtra, tiene un sistema de filtrado y funciona prácticamente, no el 100%, pero el 95% de sus viajes están hechos con aceite de fritanga en vez de con petróleo, ¿no? Pero bueno, luego él es una persona que viene del mundo científico, ha sido profesor de universidad, se ha salido un poco de todo ese mundillo por su forma de ver la vida, ¿no? Entonces ahora sobre todo se dedica a enseñar a otros a esta soberanía alimentaria y demás. Y luego también a nivel simbólico, en muchas culturas
O sea, la bellota simboliza la abundancia, el poder personal, la resiliencia, ¿no? La bellota, que es un fruto que lo da un género amplio de árboles, desde robles en climas más húmedos, ¿no? De norteeuropeos o norteamericanos y tal, hasta climas muy áridos del sur de Europa, del norte de África. Pues tenemos esos robles, encinas, alcornoques, quejigos, coscoja, que la coscoja es una especie de arbusto grande que da bellotas muy amargas, pero que puede vivir en condiciones de 200 milímetros de lluvia anuales. Eso roza ya lo desértico, ¿no? Entonces, muchas personas pensarán, no, pero es que las bellotas son amargas. Digo, bueno, yo cuando me dicen eso digo, las aceitunas también son amargas, en origen, pero tenemos estrategias para desamargar las bellotas, igual que, o sea, eso es, desamargar las bellotas, igual que hacemos con las aceitunas. Esto se puede hacer de muchas formas, con deshidratados, tostados, fermentaciones, poniéndolas en las cenizas, haciendo lavados, cocciones. O sea, hay muchísimas formas de desamargar bellotas, y también incluso para este tema de la soberanía alimentaria, el hecho de tener taninos, que es la sustancia que amarga en las bellotas, de alguna forma también es una protección. O sea, tú puedes guardar bellotas mucho más fácil en el tiempo, si sabes procesarlas un poco, si sabes secarlas y tal, que es bastante fácil, las puedes guardar mucho más tiempo que los cereales, por ejemplo, o las legumbres, y es más difícil que se te agorgojen, están más protegidas por el hecho de tener taninos. O sea que, para mí, ¿qué más se puede pedir, diría yo, ¿no?, de un alimento? Hay muchas maneras, pero yo voy a contar las principales que se han utilizado, que se sepa. La primera es el secado, ¿no? Nosotros secamos las bellotas. No es lo mismo las bellotas de roble que las bellotas de encina, que las bellotas de alcornoque o las bellotas de coscoja. Tienen diferentes grados de amargor. Entonces, una bellota de roble, si tú la secas, todavía va a seguir amargando, pero amarga menos, ¿vale? La secas bien. La puedes secar al sol, si tienes el suficiente sol, la puedes secar con el calor de la estufa, con estanterías, en una habitación que esté orientada al sur, acristalada, que no se mojen, porque claro, el tiempo donde caen las bellotas ya es un tiempo húmedo normalmente, frío y tal. Entonces, bueno, la gente ha utilizado muchos métodos para secar bellotas, pero una vez secas, te duran años estando secas, sin perder apenas propiedades nutricionales, sobre todo las más amargas. Las menos amargas pierden propiedades nutricionales antes, como las de algunas encinas. Pero secándolas ya las podríamos guardar mucho tiempo. Primera forma de guardar para largo plazo, el secado. Las otras formas, todas las que yo conozco, son fermentaciones tradicionales. Una de ellas es con agua solamente. Si tú metes bellotas en agua, en un barril de madera, de cerámica, incluso en un bidón de plástico, en botes de cristal, las metes con agua, ese agua no la cambias, no la tiras, esas bellotas se mantienen buenas y además ahí se genera un proceso de fermentación donde las bellotas pierden el amargor, por un lado, y se hacen más digeribles, por otro lado, ¿vale? Las puedes guardar con cáscara, sin cáscara, da igual, van a cambiar los tiempos y se van a desamargar mucho antes unas bellotas de alcornoque o de encina, que tienen grados de amargor bajos, que una bellota de roble, por ejemplo, que tiene un grado de amargor más alto, o una bellota de coscoja, que es mucho más amarga que la del roble. Pues esa le va a costar más tiempo desamargarse, ¿no? Fermentación con agua. Primera forma de fermentación. O sea, hemos visto el secado y fermentación solo con agua. Hay otro tipo de fermentación, que sería con agua y sal.
con agua y sal, que es lo que se ha llamado en la cocina tradicional salmuera. La salmuera, por ejemplo, el agua de mar es una salmuera, realmente es agua con sal. En el agua de mar en la mayoría de los mares, hay 35 gramos de sal por cada litro. Esto sería una salmuera al 3,5%. En un litro, 1000 gramos, tenemos 35 gramos de sal, eso es un 3,5. Pues las salmueras para las bellotas y aceitunas, que han sido procesos que se han utilizado probablemente muy a la par, probablemente en la península ibérica primero se utilizaban estos procesos para la bellota y cuando llegaron las aceitunas se empezaron a utilizar para las aceitunas. Yo tengo esa teoría, pero eso no se sabe de momento, no sabemos si se averiguará alguna vez. Entonces, para la bellota y la aceituna se usan salmueras entre el 3 y el 8%, dependiendo del grado de amargor, dependiendo de la prisa que tengas y tal. Entonces tú metes esas bellotas en agua y sal y una bellota de encina que amargue un poco, probablemente en un mes la tienes para comer, así como referencia. Una bellota de roble que amarga más, en 6-7 meses metida en agua y sal, la tienes para comer. Si la metes solamente en agua, como hemos visto en el primer proceso, pues puede que te lleve un año, año y pico, año y medio, entre un año y medio, en solo agua. Sin embargo, en agua y sal, 6-8 meses. Puede ir así más o menos ese rango, la misma bellota de roble. La tercera forma de fermentación que conozco es el salazón, que es solo con sal. Solo con sal. Son capas de sal, capa de bellota o aceituna, también, o sea, se utilizan estos mismos procesos para la aceituna. De hecho, la salmuera, el agua y sal, se utiliza para aceitunas verdes y la salazón, solo con sal, se utiliza para aceitunas negras. Pero volviendo a la bellota, si tú pones sal y bellotas, bastante sal, y le das presión a eso, ahí se genera una fermentación, que además es mucho más rápida, es la más rápida de todas. Sí que es verdad que se utiliza bastante sal, pero esa sal la puedes reutilizar para volver a hacer ese proceso otra vez con una nueva tanda de bellotas. ¿Cómo le damos presión a eso? Pues ha habido distintos formatos, ¿no? Uno es coger un saco, llenarlo de bellotas y sal, así sal en abundancia, y colgarlo en el granero, ahí en el sobrao. Eso se cuelga y el propio peso del saco hace presión. Entonces ahí una bellota de roble fresca, pues a lo mejor una bellota de roble fresca puede llevar en torno a entre un mes y 2 meses, desamargarse en salazón. Una bellota de encina que amargan poco, porque también hay encinas que no amargan nada, que no necesitaríamos desamargarlas, las podríamos usar directamente, pero hay muchas más encinas y alcornoques que amargan un poco, pero amargan menos que los robles. Entonces, una bellota de encina o de alcornoque que amargue un poco, lo mismo en 15 días o 20 días en salazón, la tienes desamargada, ¿vale? Otra forma de darle presión puede ser en un cubo poner capa de sal, capa de bellotas, capa de sal, capa de bellotas, y después arriba le pones una especie de tapa, como por ejemplo la tapa de una sartén, que encaje, no tiene que encajar perfecta, sino que coja la mayoría de la circunferencia, y le pones un peso encima. Eso hace presión también. Entonces, pues ahí en unos días, dependiendo del amargor de la bellota, se va a desamargar. Y la otra forma, más a pequeña escala, es en un bote de cristal, metes bien de sal y bien de bellotas y lo agitas. Lo puedes agitar un ratito cada día durante unos días, o darle de seguido y probablemente en unos cuantos minutos, o si estuviéramos agitándolo todo el rato con esa sal, ya las tendríamos desamargadas. ¿Qué podemos hacer con las bellotas? Pues mira, yo ahora mismo acabo de hacer un taller de unas
bueno, ha durado más tiempo, pero el tiempo que le habremos dedicado a la bellota habrán sido unas 12 horas lectivas. En 12 horas lectivas hemos hecho un puchero de como si fueran unos garbanzos, pero con trozos de bellota. En vez de garbanzos, trozos de bellota. Y el resto igual. Hemos hecho crepes con harina de bellota. Hemos hecho diferentes patés con harina de bellota, tanto dulces como salados. Hemos hecho varios tipos de nocilla, unas con harina de bellota y otras con bellotas fermentadas, trituradas, o bien en una batidora o bien en una máquina manual, mezclando con siropes después, con un poco de algarroba, un poco de cacao, o sea, unas nocillas increíbles. Hemos hecho patés con aceite y especias, con bellota seca, cruda, que ya solamente con el secado ya estaba desamargada, y luego hemos entrado en el mundo de las fermentaciones. Hemos probado las bellotas fermentadas, que ya solamente bellotas fermentadas ya están ricas de comer, bastante ricas, tienen un sabor un poco como aceituna, y además llenan bastante y tal. Luego esas bellotas hemos hecho patés de primera generación, con esas bellotas fermentadas, hemos hecho hamburguesas con esas bellotas fermentadas trituradas, hemos hecho relleno para, por ejemplo, hemos hecho unas hojas de chumbera a la brasa rellenas con verduras y patés de bellota fermentada, que tiene un toque a veces como a queso, o como, si depende de las especies que usas, depende de las especias que uses, puede dar un toque a queso o a sobrasada, o sea, no es que lo diga yo, lo decía la gente que estaba allí, ¿no? Entonces la gente no daba crédito, ¿no?, de todo lo que se puede hacer. Yo he comido croquetas hechas con masa de bellota, he comido pizzas con la base hecha con harina de bellota, que es una base más finita y crujiente, no es tan blandita como una pizza, pero vamos, esto es infinito, ya digo, para todo lo que podemos usar cereales, legumbres y frutos secos, para todo eso podríamos usar la bellota. Hemos hecho leches vegetales, simplemente con unas bellotas trituradas y a veces o unos higos o un poco de sirope hecho de uvas de la misma finca donde estábamos, o sea que es muy versátil.